Hace tiempo que no estaba con ustedes grabando un video, pero he pasado por algunos momentos complicados aquí con mi hijo en relación a la muerte y al duelo, porque a raíz de la semana del Día del Padre y todo este rollo, pues obviamente a él se le vinieron como muchas cosas encima y el decir voy a ir a la escuela o no voy a ir a la escuela el día del festejo del padre, no quiero ir, no quiero hacer el regalo que le van a hacer al papá en la escuela, pero si me obligan, ¿qué voy a hacer? Todos esos tipos de cuestiones que de repente como adulto dices, pues no lo hagas y ya, pero en su cabecita dices, ¿qué estará pasando y qué sucede con su cabeza? Porque se siente de esa forma. Justo ese día fuimos a ver la película de Intensamente y él decía que el día del festejo del Día del Padre, la emoción que él sintió fue vergüenza y tristeza. Vergüenza por no tener a su papá, cosa que yo le expliqué que no es una emoción mala, pero no es una emoción que creo que esté adecuada a lo que está él sintiendo, porque no debe de tener vergüenza porque ya no tiene a su papá, porque obviamente él, o sea, no es una cuestión de vergüenza, vergüenza es que hagas algo que no está correcto o cosas así. Entonces, el explicarle las emociones creo que es una parte importante. Entonces decidí investigar un poco más acerca de qué es lo que pasan los niños cuando están viviendo por un duelo y que a lo mejor mi hijo está, como les digo que el duelo no es lineal, es cíclico, entonces hay altas y bajas. Yo siento que ya ahorita, justo ahorita está como en su etapa de duelo y de aceptación, porque antes estaba enojado. Después, como que lo ignoró y ahora está viviendo realmente el duelo porque ahora empieza con algunos miedos que antes no tenía. Como primer punto, creo que es importante que les hables a los niños con la verdad. Cuando muere un familiar cercano o cuando muere un familiar directo, es importante que le digan, esta persona murió y no va a volver. Porque luego idealizamos y les decimos a los niños, se fue de viaje, está en un lugar más bonito, ahora es una estrella. Y lo podemos hacer, pero hablando con las palabras correctas, porque un niño cuando es pequeño tiene una mente fantasiosa y entonces no está asimilando que esa persona, como todavía no puede entender lo que es la muerte, la separación física del cuerpo, pues entonces no va a entender que ya no va a venir, o sea, va a tener esta idea errónea de que en algún momento, si se fue a un lugar más bonito, pues va a regresar. Entonces, hablarle con la verdad no es estar llamando a la muerte, es hablar con la verdad. Si tienes, por ejemplo, oportunidad de que, no sé, llega el niño de la escuela y te dice, híjole, ¿sabes qué? Que fíjate que mi amiguito estaba muy, muy triste en la escuela porque le avisaron que se murió su abuelito. Y tú lo que haces es ponerte nervioso y decir, a ver, no vamos a hablar del tema, tu abuelito está bien, o sea, aquí no pasa nada. Y, o sea, te pones nervioso. Lo que va en su cabeza a digerir él es que la muerte es un tema malo y que no está bien hablarlo. Entonces, ¿qué genera? Pues ansiedad, porque es un tema que no sabe cómo tratar, porque sus papás no saben cómo tratarlo. Otra cuestión es, por ejemplo, lo que está sucediendo con mi hijo, que él tuvo como una regresión a volver a dormir conmigo porque él tiene miedo de que si él se va a su cuarto y a mí me pasa algo, él no se entera. ¿Por qué? Porque tiene ese miedo de que yo me vaya a morir ahorita. Entonces, lo que yo le digo y lo que es importante explicarle a los niños es, en este momento, por ejemplo, tu abuelito estaba muy enfermo y por eso se murió. Tu abuela tenía una enfermedad terminal y por eso se murió. Tu papá tuvo un accidente y, o sea, tenía un problema en la tráquea y por eso sucedió lo que sucedió. Entonces, yo estoy muy sana, yo no tengo nada, entonces no va a suceder así ahorita en este momento como tú lo estás pensando. Incluso dejé de, por ejemplo, yo todas las mañanas me tomo mis vitaminas y lo que la ginecóloga me recetó pues, para fortalecer mi sistema y en la noche también me tomo la vitamina D, lo que se toma en la noche, ¿no? Entonces, pero son vitaminas, no son pastillas porque esté enferma de algo. Y él lo asoció con que yo tomo medicina, entonces estoy enferma. Y lo que opté por hacer es
tomarme esas vitaminas cuando él no me ve y las guardé para que no asocie que estoy tomando un medicamento que, por ejemplo, vio tomar tanto tiempo a mi mamá un medicamento porque tenía cáncer. Entonces, hay que explicar con palabras claras que en este momento no va a suceder eso porque no estoy enferma, no estoy padeciendo una enfermedad terminal, no tengo ninguna cuestión física que limite mi salud, entonces no va a pasar, para irle quitando esos miedos un poco. Ahora, si estás pasando por una muerte de algún familiar, de repente nosotros pensamos que los niños no van a ser capaces de no van a poder con la situación. Entonces, tratas de ocultar y decir, no lo vayas a llevar al velorio porque se va a traumar, porque no. O sea, realmente los niños son muy resilientes y no se trauman. Es un momento que ellos tienen que vivir porque tienen que vivir esta despedida y no les va a pasar nada. O sea, yo cuando muere mi papá tuve esa idea de decir no lo voy a llevar porque estaba muy chiquito, tenía 5 años y no lo llevé y él tardó mucho, mucho, mucho tiempo en entender que el abuelo no iba a volver porque no estaba yo empapada en estos temas. Después cuando muere su papá, sí lo llevamos al velorio, pues porque la psicóloga me recomendó que él tenía que llevar este proceso de despedida. Y ni está traumado, ni sueña, ni nada de eso con ese momento. Al contrario, él agradece el haber estado ahí, el haber despedido a su papá como él quería, le puso un peluche de él en la caja, o sea, cosas así que para él fueron naturales y así es ese ritual al que estamos acostumbrados a vivir cuando pasa una muerte. Ahora, hay diferentes factores que afectan el cómo tú vas a reaccionar ante una muerte. Hay varios, pero entre ellos están a qué edad tuviste la primera pérdida, cuál era la relación de la persona. No es lo mismo que una persona que estás 24/7 con ella a una persona que no ves hace 3 meses y pues resulta que era tu abuelito, pero nunca lo veías, ¿no? Otra es el vínculo, es tu papá, es tu abuelito, es tu amigo, o sea, todo eso va a cambiar el tipo de reacción que tengas ante una pérdida. Eh, Hay muchas causas de, por ejemplo, cómo murió la persona, o sea, si fue accidental, si fue por una enfermedad que estuvo preparándose. Todos estos factores van a influir un poco en cómo sea tu reacción ante la muerte de una persona. Incluso qué red de apoyo tengas en ese momento para contener este momento tan complicado. Ahora, ya no hablando tanto de los niños, sino de los adultos, el tipo de duelo o cómo viven el duelo los hombres y las mujeres no es igual, no es de la misma forma. Los hombres generalmente, ¿qué hacen? Pues se levantan, se van al club, o deciden irse con sus amigos a tomar o se van al gimnasio horas así mucho tiempo, no se permiten sentir mucho. En cambio, las mujeres se permiten la expresión emocional, se van con sus amigas, platican de lo que sienten, hablan de lo sucedido, tienen esta red de apoyo generalmente un poco más grande y van teniendo un proceso más, a lo mejor un poco más doloroso, pero más sanador, porque el hablar y el trabajar las emociones es lo que más cura. Entonces, el tipo de duelo, a los hombres se les permite eso, o sea, no es que se les permita, pero es lo que hacen, que de repente toman mucho, de repente no quieren hablar del tema y demás, y las mujeres como que sí tenemos más este sentimiento de pérdida porque trabajamos un poquito más las emociones. Esto era lo que yo les quería platicar el día de hoy, porque precisamente estoy viviendo este proceso con mi hijo y creo que si lo estoy viviendo yo, a lo mejor muchas de ustedes también, y estos datos a lo mejor son importantes. Ya después vamos a hablar otro tema que también ya tengo investigado, que ya también he leído y demás, que también es muy importante. Pronto les voy a subir ese video para que lo podamos analizar. Bye.